¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues es un honor, una responsabilidad grande poder compartir hoy. Y bueno, también me decía Javi de presentarnos oficialmente, como decir, ya no, con la mayoría nos conocemos, pero bueno, pues me llamo Norman, nací en Estados Unidos, me crié en México, en España, en Argentina. Mi esposa Bárbara, que hace más de 18 años que nos casamos, y tenemos nuestro hijo Natán, que está en León hoy. Ya ayer le dejamos ahí, y bueno, ahí está en el campamento de jóvenes, la verdad que muy contentos de que pueda estar ahí. Y bueno, pues unos minutos decir pues que yo me crié en un hogar cristiano, un hogar, como decir, donde mis padres eran cristianos, servían a Dios, en diferentes países, por eso se fueron mudando. Pero en mi vida, yo la verdad que escuchar la palabra de Dios fue un gran privilegio, y la primera vez que realmente sentí, como decir, que verme como pecador, fue con 6 años, ¿no? Tenía 6 años, la primera vez que vino una luz a mí, decir, era un devocional de estos que se leían y hablaba de la eternidad. No me acuerdo ni siquiera bien, pero sé lo que me habló a mí, ¿no? Y pensé, pues yo me voy al infierno si hoy tengo que ir a la eternidad. Y ahí fue algo que me entró un temor, ¿no? Bueno, ahí oramos, pero realmente pasando los años, o sea, aunque sí, no digo que esa vez no haya recibido algo, pero después, con 12 años, Dios me tocó fuertemente con su Espíritu Santo. Viví un arrepentimiento profundo, verdadero, y, y ahí fue donde Dios empezó a obrar en mí, donde pude ser más evidente, ¿no? De esto de nacer de nuevo. Y bueno, a servir a Dios y a seguirle a Él. Hasta aquí hemos llegado, junto con mi esposa, con nuestro hijo. Queremos, pues ahora hace un tiempo que hemos salido de un ministerio y queremos, pues con la visión de poder, como decir, plantar una iglesia. Pero mientras tanto, la verdad que muy agradecidos por poder estar aquí, mientras asistir aquí, acompañar aquí, ser parte, porque la iglesia, como antes estaba hablando, ¿no? Qué importante es estos momentos. Para mí no es decir, no hay comparación de importancia de poder alabar a Dios, de adorarle, expresarlo, aunque como muchas veces escucho que Javi dice, no venimos a adorar, sino que venimos a seguir adorando, y es una verdad. Pero qué importante es este momento, ¿no? Que podemos, como grupo, poder pues compartir esto que Dios está haciendo en nuestro corazón, y luego recibir su palabra, que seguimos adorándole por la palabra y también al recibirla, ¿no? Porque también una manera grande de obedecer a Dios, de adorar a Dios, es obedeciendo su palabra, ¿no? Como antes también hablaban, pues la ofrenda, todo lo que incluye la vida de la iglesia, es una adoración a Dios. Y qué bueno es esto, ¿no? Cuando escucho esto digo, sí, qué verdad, ¿no? Venimos a expresar lo que estamos haciendo durante la semana, ¿no? Y bueno, hoy, como decía, quería compartir en la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar en un pasaje que está aquí en Lucas 18, es una parábola. Una parábola que a veces parece que tenemos que como decir por qué lo predicamos, y realmente la palabra de Dios siempre tiene un porqué. O sea, es suficiente para decir por qué debemos predicarla, porque está en la palabra, ¿no? Y si no está en la palabra, pues no hay justificación de por qué hablarlo, ¿no? Pero el por qué, pues creo que es algo que realmente siempre debemos de estar atentos, ¿no? En mi vida, primeramente. Por eso, pues pensaba decir, aunque aquí dice que es una parábola del fariseo y el publicano, me lleva a pensar en decir, no es mi justicia, sino que es su justicia, no
la mía, lo que me hace poder estar justificado delante de Dios, ¿no? Y esto es lo que veo y que me habla en esta parábola, ¿no? Y un poco poder ver un poco las aplicaciones que puede ver a nuestra vida leyendo esta parábola, lo que puede enseñarnos y que es muy importante poder tener esto en cuenta, ¿no? La obra que Cristo hizo en la cruz y la manera en que Dios también actúa con los hombres, ¿no? La manera en que Dios, podemos ver aquí también algo de cómo Dios se acerca a algunos y a otros, dice la Biblia, que los rechaza, ¿no? O los resiste, ¿no? A los soberbios y se acerca a los humildes, ¿no? Y esto es algo que también habla esta parábola. Y bueno, antes que orar vamos a leerlo y luego oramos. Lucas 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por transmitirnos tus verdades, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a ella con reverencia y temor, como antes cantábamos, con humildad, con un corazón quebrantado, porque no es por nuestra justicia, es por tu justicia, Señor, que hoy podemos estar delante de ti, Cristo. Danos, Señor, este corazón humilde, Señor, que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón dispuesto, Señor, a realmente poner en práctica, obedecer tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. A mí hay veces que las parábolas he escuchado a veces que son un poco complicadas para, algunos dicen para interpretar, ¿no? Porque realmente se ha escuchado de todo, ¿no? Se ha hecho de las parábolas, pero hay algunas parábolas que Jesús explica el significado de la parábola, y una de ellas es esto, o el significado o el propósito de la parábola, ¿no? Y este es uno de ellos. Y por eso este es una de las parábolas que en cierta manera te sientes como decir, pues aquí tengo claro qué es lo que Jesús quiere apuntar en esta parábola, ¿no? Y como dice aquí, a los que confiaban en sí mismos como justos, pero al hacer esto menospreciaban a los otros, ¿no? Y dijo también esta parábola, ¿no? Porque justo después de una parábola que habla de la oración, pero con un ejemplo de un juez, un ejemplo de justicia, ¿no? Y en este caso es una parábola sobre justicia con un ejemplo de oración, ¿no? Y esto es porque dice, ¿no?, que había esta cosa, ¿no? Esta parábola, porque también esta parábola, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ¿no? Dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, ¿no? Muchas veces cuando leemos, a veces se dice, pues, ¿tú en qué lugar quisieras estar, ¿no? Seguramente que hoy nosotros, sabiendo un poco de historia, nadie quisiera ser el fariseo, todos quisiéramos ser
el publicano, no, quizás digamos no soy, pero quisiera ser, ¿no? Por la actitud que este hombre tiene en la presencia de Dios, ¿no? Pero cuando Jesús empezaba esta parábola, a los judíos seguramente que la mayoría quisieran ser el fariseo que iba a orar, ¿no? Porque el fariseo no era lo que hoy en día representa. Hoy en día ser fariseo, hasta los que no son cristianos, si te dicen fariseo, es casi un insulto, ¿no? Nadie quiere ser un adjetivo fariseo, pero en el tiempo de Jesús, ser fariseo era algo que significaba justicia, alguien que cumple la palabra de Dios, ¿no? Eran las personas que no eran solamente conocedores de las Escrituras, sino que eran los que sabían, según la fama que tenían, aplicarlas, ¿no? Tanto que habían hecho tantos escritos alrededor de las Escrituras para poder aplicarlas, que para el sábado habían hecho ciertas leyes, para venir a orar, pues habían inventado todo esto, los escritos, que muchas veces vemos en los evangelios que Jesús les atacaba por estos escritos, porque al final, tanta importancia a estos escritos que al final dice que invalidaban a la misma ley. Pero no es la idea que a veces nosotros con las parábolas a veces no nos chocan tanto como chocaban a la gente que estaba escuchando a Jesús por esto, ¿no? Porque hoy en día vemos a un fariseo y decimos, yo no quiero ser el fariseo, y pues al otro, pues no quiero ser publicano, pero quisiera ser la actitud que este tuvo, ¿no? Es igual que el samaritano, ¿no? Es decir, ¿quién quisiera ser el samaritano en el tiempo de Jesús? Nadie, era un insulto. Pero en el tiempo de Jesús igual, ser fariseo, pues todos quisiéramos en el tiempo de Jesús ir a orar y ser el fariseo. Ser la persona justa, todos diríamos, pues esta es la persona que este es el de la sana doctrina, diríamos, ¿no? Este es el bueno, este es el que sabe, ¿no? Pero nadie quisiera ser el publicano, ¿no? Los publicanos, ¿quiénes eran? Pues sinónimo de traicioneros, porque eran los que estaban cobrando impuestos a su propio pueblo. Alguien decía, hoy en día nadie queremos ni siquiera a los de Hacienda, ¿no? Cuando viene alguien que tiene una tienda y viene a Hacienda, ¿cómo le recibes? Con una sonrisa, ¿no? Muy difícil. Un cristiano debería hacerlo, pero hoy en día hablas por ahí, la gente, ahora que estoy con este tema de autónomo y la gente empieza con los impuestos y ya, estos que te quitan más de lo que ganas y tal. Nadie mira bien a Hacienda, ¿no? Pues aquí hay un hacendero, ¿no? No sé cómo se dice, un cobrador de Hacienda, el publicano, ¿quién quisiera ser? Peor todavía era que estaban cobrando no para su propio pueblo, sino para el imperio que estaba oprimiendo a su pueblo. Y generalmente ningún judío, por decir religioso, se haría publicano, porque era algo que iba en contra de sus creencias. Entonces generalmente los judíos que se hacían publicanos ni siquiera eran, por decir casi creyentes, ¿no? Eran igual que como Jesús mismo llegó a decir, dice alguno que en la iglesia se le disciplina, dice tenle como gentil y publicano, ¿no? En Mateo 18. Porque era sinónimo de publicano, era sinónimo de pagano, de alguien que no respeta a la palabra de Dios. Entonces, claro, pues si diríamos, pues el fariseo, pues este seguramente es el que sabe, y el publicano entra también. Los dos iban a orar, ¿no? Dos hombres muy distintos haciendo lo mismo, ¿no? Muchas veces Jesús hace esto en las parábolas, ¿no? Y vemos un poco cómo ora el fariseo, ¿no? Y seguramente no es el ejemplo este. Hay alguna religión que alguna gente dice, pues nunca uno debe de orar en pie ni orar en voz alta, porque el fariseo hacía eso. Jesús aquí no está diciendo que lo que el fariseo hacía estaba mal. Lo que sí estaba mal es la manera que lo está haciendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. El fariseo puesto en pie. Pero hay algo que él hacía, oraba consigo mismo de esta manera, ¿no?
Y esto pues me hacía pensar cuántas veces pensamos, ¿no? Que todo lo que, entre comillas, hacemos para Dios es para Dios, ¿no? Y muchas veces no es para Dios, ¿no? Muchas veces, como este hombre oraba, diríamos, bueno, cada vez que oro, estoy orando a Dios. Pero este hombre dice que estaba orando consigo mismo. En la versión, la de las Biblias de las Américas, dice que para sí mismo, ¿no? O sea, para sí. No estaba orando para Dios, sino para Él, ¿no? Y esto, pues, en nuestra autojustificación es lo que pasa. Que muchas veces pensamos, bueno, yo lo estoy haciendo para Dios. Y Jesús decía, no, Él estaba orando para sí mismo. Y en otras partes, en el Antiguo Testamento, Dios advertía al pueblo de Dios, ¿no? A veces cuando dice que hasta ayunaban, ¿no? En Isaías 58 creo que está, ¿no? Que dice que ayunaban, no lo vamos a leer, y también Zacarías usa un poco el mismo ejemplo, dice que cuando ayunan, dice, pero se quejaban de que ayunaban y que Dios no respondía, ¿no? Pero decía, pero cuando ayunáis no estáis haciéndolo para vosotros. Y cuando coméis, no coméis para vosotros, porque en realidad el cristiano no hace una vida de partes cristianas, parte para Dios y parte para sí mismo. En realidad la verdadera vida cristiana debería de ser que todo lo que hagáis sea para Dios, ¿no? No solamente ayunar para Dios y luego comer para mí. Si ayuno, debo de ayunar para Dios, y si como, debo de comer también para Dios, ¿no? Eso es nuestra meta, de poder glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Eso es lo que el apóstol Pablo les advertía a los corintios, que al final todo lo que hagáis sea para Dios, ¿no? Pero este hombre, solo por el hecho, bueno, pues si oro, seguramente oro para Dios, menciona a Dios, pero él estaba orando para sí mismo, ¿no? Y sabemos que pues si oro para mí mismo, no va a ninguna parte, ¿no? Pero así es como él oraba, aunque mencionaba a Dios, y diría, pues la mejor parte de esta oración es el principio, Dios te doy gracias, ¿no? Porque por lo menos, en cierta manera dices, pues está agradecido. Pero no es verdad de lo que él agradece a Dios, no es una realidad. Porque él dice, estoy agradecido porque no soy como los otros hombres, ¿no? Que a veces idea equivocada, que podemos, ¿no? Yo sé que esto debemos de a veces mirar a nuestro propio corazón, podemos llegar a tener, ¿no? Pensar que todos, ¿no? Como a veces la gente dice, todos roban, todos mienten, todos engañan, ¿no? Todos critican, y con esto justifico en cierta manera el poder hacerlo yo, ¿no? Todos, cuando ya se escucha esto de todos lo hacen, qué peligro, ¿no? Porque ya parece que estamos abriendo, pues, yo soy la excepción, pero podría dejar de serlo, ¿no? Aquí yo estoy un poco imaginando, pero a veces pasa esto. A veces para poder justificar que yo lo voy a hacer, pero todos lo hacen, pero todos fallamos, pero todos, ¿no? Este hombre llegó a decir, no soy como todos los otros hombres, ¿no? No soy como los otros hombres. Él, pues, se veía mejor que todos los demás, ¿no? ¿Qué diferencia a Pablo, ¿no? Que Pablo decía, yo soy el más pecador de todos los hombres. Porque aquí también hay una verdad que nos tiene que llevar el Evangelio a poder entender nuestra posición delante de Dios de una manera correcta, ¿no? Este hombre no está entendiendo el Evangelio, está queriéndose justificar por quién él es o por lo que él hace, pero el publicano, entendiendo el Evangelio, vio las cosas de una manera muy diferente. Este
esta actitud de Pablo, no decir, yo soy el más pecador de todos los hombres. Y esto pues es muy diferente a lo que este hombre, no, no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ¿no? Qué manera de ver a todos, ¿no? A todos los demás hombres. Yo no soy como ellos, ¿no? La verdad que a veces lo veo en las noticias, ¿no? Cuando hay un asesinato de femicidios, ¿no? De estos de los machistas, ¿no? Se presenta la gente y repudiamos este asesinato, estamos en contra, ¿no? Rechazo, ¿no? La otra vez un hombre que era una historia muy triste, ¿no? Que asesinó a sus hijos y la gente, yo veía con una ira recorriendo las calles y repudiamos ese asesinato, ¿no? Pero si ese asesinato, ese adulterio, esa injusticia está en nosotros, lo que debemos de hacer es empezar por arrepentirnos nosotros, no repudiar tanto, ¿no? Eso es lo que hicieron los hombres que estuvieron en la presencia de Dios verdaderamente, ¿no? Isaías, cuando estuvo en la presencia de Dios, no dijo, Dios, qué desastre mi pueblo que tiene una lengua sucia. Dijo, yo también tengo una lengua sucia. Daniel, ¿no? Que oró, hemos pecado nosotros en Daniel 9. Nosotros hemos pecado. Qué importante es cuando vamos a la presencia de Dios y vemos nuestra condición. No es de vernos por encima, sino como muchos hablan de que somos mendigos que hemos encontrado donde comer y estamos anunciando a otros mendigos iguales que nosotros, que por la gracia de Dios pueden también encontrar. No es esta la actitud correcta de este hombre. Y peor que todos estos hombres, o sea, él no era como todos los hombres que eran ladrones, injustos y adúlteros, pero peor que todos esos hombres es este publicano. Y mucho menos como este publicano, dice, no el fariseo. No soy como todos los hombres, pero ni aún mucho menos como este, ¿no? En toda la escala de hombres injustos, el publicano era el más bajo de todos. Para que entendamos un poco también, pues, decir, Jesús se sentaba a comer con esta gente, ¿no? Pero bueno, seguimos con la oración del fariseo, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿no? Y como decía al principio, no es que Jesús está diciendo que está mal ayunar, Jesús no está diciendo mal que está mal dar diezmos. Como antes se nos hablaba, pues es importante una disciplina, puede ser lo que Dios, pues lo que uno vaya, como dijo Pablo a los Corintios, lo que Dios haya puesto en nuestro corazón de apartar, pero este hombre, como todos nosotros, ¿no? Cuando nos justificamos, elegimos ciertas obras, como decir, yo asisto a la iglesia. Hay gente que dice, yo asisto a la iglesia, pero luego como que el resto lo aparto para mí, ¿no? Pues yo si doy diezmos y ayuno, con eso me conformo. Esa es mi justificación. Muchas veces, ¿qué pasa cuando uno cae en el legalismo, ¿no? Yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, pero solamente dedico a Dios esa hora o hora y media o 2, y luego el resto del día la vivo como un ogro. No. Solamente justifico mi actitud por decir, como se dice malamente, vinagre, ¿no? De ser una persona agria, porque me levanto a orar a la mañana. ¿Cuántas veces no hemos, en cierta manera, caído en estas cosas, ¿no? No, yo leo toda la Biblia, pero luego me permito las otras cosas porque como me justifico con esto, es la actitud un poco de este hombre, ¿no? Decir, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿no? Esta es mi justificación. ¿Qué diferencia el publicano? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No tenemos ni, pues, como digo, ni idea quizás de cómo era tenido o cómo sería mirado, si Jesús daba este ejemplo, un publicano dentro de un templo. Si fuera verdad esta historia, pues nos imaginaríamos que todo el mundo estaría: mira qué hace este aquí, ¿no? Por eso estaría lejos, en una esquina, sin sentirse ni siquiera digno de levantar sus ojos, sino que se golpeaba el pecho. Sabemos que esto no es una manera de flagelarse, pero sí es una muestra profunda de un dolor interno, una muestra de lo que es un arrepentimiento verdadero. Cuando Dios nos muestra nuestra condición delante de Él, como pasó a la gente que estaba frente a Pedro en Hechos, ¿no? Que dice que les dolía el corazón, sentían como punzadas, decían: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ahí es donde debe de empezar nuestra vida cristiana. Hay un momento de un arrepentimiento, no como obra, sino como resultado de creer en la obra que Cristo ha hecho. Muchas veces hay un pensamiento de adaptar nuestra vida como estábamos y unirnos a un grupo de ideas o de formas, y ahora soy cristiano. El cristianismo, o es decir, el verdadero cristiano, es tan diferente al resto de las religiones en esto, que el resto de las religiones son: haz esto, haz lo otro y ahora eres. El cristianismo, el seguidor de Cristo, el que ha nacido de nuevo, hay una obra del Espíritu Santo que empieza desde adentro, que transforma el corazón, que siente este arrepentimiento, que no sigue igual como estaba y no adapta su vida vieja a algunas normas nuevas. Hay un arrepentimiento profundo, hay un dolor por el pecado. Y él decía: Dios, sé propicio a mí. Aquí en esta versión dice: Dios, sé propicio. En otras versiones dice: Dios, ten compasión. Otras dicen: ten piedad. Otras dicen: ten misericordia. Y aquí lo que está claramente también mostrándonos es cómo nuestra justicia es obra de Cristo, es obra del Evangelio, es obra de entender el Evangelio. Él sabía que no tenía derechos de recibir el perdón, sabía que ser propicio es: detén ese castigo, no me des la ira que merezco, sé propicio a mí. Cuando Dios era propicio a un pueblo o a alguien en la Biblia, cuando encontramos esto, es cuando Dios detiene el castigo que debía de ser dado. Este hombre no está: pobrecito de mí, he sido maltratado, este pecado lo he hecho por culpa de tal. No, yo soy merecedor de un castigo, yo merezco este castigo, pero Dios, tú, en tu justicia que has hecho en la cruz de Cristo, es el Dios justo que no nos perdona como nosotros debemos perdonar, porque nosotros debemos de perdonar sin esperar nada a cambio, pero Dios nos ha perdonado por la justicia de Cristo, y en esa justicia de Cristo nosotros ahora podemos perdonar a los demás. Pero a veces la gente dice: no, Dios no necesitó un sacrificio para perdonar, Él perdonó libremente. Como Él es justo, como Dios es justo, tuvo que haber un sacrificio, y ese propicio, esa expiación, ese sacrificio fue Cristo. Y esto es lo que este hombre, en su convicción de pecado, entiende: Dios, sé propicio a mí, merezco el castigo, pero por tu misericordia, por tu compasión, por quien eres tú, perdóname, sé propicio a mí, que soy pecador. Soy pecador.
Y dice que éste descendió a su casa justificado, antes, al contrario que el otro. Porque por nuestra justicia, por nuestros años a veces también, que a veces nos pensamos que hay algo que ya estamos por encima de alguien o estamos mejor posicionados por nosotros en algo, es un error. Si hay algo que nos pone en una posición buena, por decir así, delante de Dios, es la obra de Cristo. Es que Dios no nos ve a nosotros, como dice el Salmo 130, si tú mirares a nosotros, nadie de nosotros podríamos estar de pie. Pero como tú eres un Dios perdonador, tú eres abundante en compasión. Tú eres, como dice Romanos, el Dios que es justo y el Dios que justifica. Podemos estar en pie. Y este hombre que entró siendo el publicano salió justificado delante de Dios. El otro no, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, termina diciendo, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. No tenemos reloj, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Vale. Esta frase, ¿no?, que Jesús dice aquí, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, es una de las, quizás algunos llaman paradojas, ¿no? Cosas que van en contra, que son contrarias a la lógica, ¿no? Son cosas que tienen mucha lógica en cuanto a nuestra lógica humana, pero es la manera en que Dios ha decidido, por su voluntad soberana, obrar con los hombres de esta manera. El que será humillado. No es lo que hoy en día por decir, la manera de conducirnos en la sociedad de hoy en día no es de esta manera. Si quieres ser enaltecida, debes de no dejarte humillar por nadie, ¿no? Pero en el reino de Cristo, alguien una vez dijo, no sé quién lo dijo, que era un reino al revés a veces, pero me voy a quitar la chaqueta, tengo calor. Pongo ahí, sí, ¿no? Vale, gracias. Es el reino que no trabaja como los hombres lo harían. Y esto pues es algo que, si lees el Evangelio de Lucas, está muy presente, esta idea, ¿no?, de el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? En el reino de Cristo es el que quiera ser el primero, que sea el último, que sea el servidor de todos. El que ama su vida, dice Jesús, ese es el que la va a perder, pero el que aborrece su vida, ese la va a ganar. Jesús dijo que, aquí lo tengo apuntado algunos, muchos primeros, también dice, no, muchas veces serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Pablo decía que cuando alguien quiera ser sabio, hágase ignorante. Las bienaventuranzas, ¿no?, que nos muestran la manera de obrar de Cristo. El que es pobre, ese es el que tiene el reino de los cielos. Los que lloran son los consolados, ¿no? Los mansos son los que heredarán la tierra. Pero aquí en Lucas está muy presente esto también, sobre todo esta parte, ¿no?, de el que se enaltece será humillado, ¿no?, y el que se humilla será enaltecido. Vemos ya desde el principio en Lucas 1
cuando María alaba a Dios y algunos que hablan sobre Lucas dicen que creen que de aquí como que Lucas abre esta idea para que tengamos en cuenta en todo el Evangelio, porque la verdad es que muchas veces hay ejemplos de esto, ¿no? Vemos la historia de cuando Jesús está comiendo en la casa de un fariseo y viene una mujer pecadora, ¿no? Y el fariseo desde la mesa juzga a la mujer pecadora, pero la pecadora es justificada, es perdonada sus pecados, ¿no? Luego, pues, otras historias, ¿no? El mismo Lucas ahí, quizás una sección desde el 14 al 19, ¿no? Empieza Jesús sentado en Lucas 14 en un banquete, en una fiesta, en la casa de un fariseo importante, pero ese fariseo no lo invitó a Jesús para aprender de él, dice que para a ver si le cazaban en algo, a ver si tiene alguna doctrina, vamos a estudiarle, ¿no? Pero en el capítulo 19 Jesús está sentado en la mesa de un jefe de ¿qué? De publicanos, jefe de cobradores de impuestos, o sea, aquel famoso que se llamaba Zaqueo, ¿no? Y en ese lugar dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Entre medio Jesús habla de las monedas perdidas, ¿no? De la oveja perdida, del hijo perdido, que esto es el deseo de Dios, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto lo encontramos en Lucas, ¿no? Y aquí, en Lucas 1, 51, vemos un poco esta idea, ¿no? Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto mismo que Jesús también lo dijo en Lucas 14, ¿no? Cuando habla de si te vas a una fiesta, dice, siéntate en el último lugar. En el 14:11 dice, Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Más, pues si vamos ya más adelante, yo creo que es como decir, hasta el 19, Jesús aquí en la mesa de Zaqueo dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que es una clara enfoque también de Lucas, es que lo presenta Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre. Y verdaderamente creo que esto también es un filtro para quien busca algo en el reino de Dios distinto a Cristo, ¿no? El hombre orgulloso, por decir así, el hombre que busca su promoción, el hombre que busca su prosperidad, su meta, en el evangelio verdadero no encuentra satisfacción, ¿no? Porque el evangelio verdadero te dice, si quieres vivir debes morir, como al joven rico, ¿no? Que también está aquí cerca, que también tiene que quizás algo que le dice, pues si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Un joven rico que también quizás era justo a sus propios ojos, porque él decía que él había cumplido todo lo que la ley decía. Pero qué verdad del evangelio, que cuando realmente encontramos la muerte, cuando Dios nos llevó a este punto de decir, yo no puedo seguir viviendo más de esta manera, cuando Dios nos llevó a este punto de decir, yo no sé cómo llegar hasta Dios, porque algunos también quizás de esta manera, ¿no? Decir, ¿cómo llego hasta Dios? Por mis propias obras de justicia. Por eso me gusta aquella frase, que tampoco me acuerdo quién lo dijo, que dijo que el evangelio da calma al que está inquietado, que está
atribulado, pero a la vez atribula o da inquietud al que está calmado. Porque el que se cree que está a salvo por sus justicias, en el Evangelio va a encontrar que no. Y el que se encuentra que está luchando y encuentra en el Evangelio la respuesta, encuentra que en Cristo está el descanso. El que se humilla será enaltecido. La humildad muchas veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento también es comparada con la fe, ¿no? Porque ningún orgulloso está dispuesto a dejarse rescatar, está dispuesto a dejarse salvar. Quiere conseguir él la salvación por sus esfuerzos. Pero cuando Dios nos humilla en nuestra incapacidad, es cuando encontramos su justicia. Vemos la cruz, vemos nuestra indignidad, vemos nuestra incapacidad, pero en la cruz encontramos nuestra dignidad y la salvación. No es como decir esta también paradoja que se cumple. En nuestra muerte hemos encontrado la vida. Por eso también Pablo dice que esto para muchos, en 2 Corintios, esto es olor de muerte para vida. De muerte para muerte, y otros olor de vida para vida, ¿no? Estos somos los que hemos recibido el Evangelio. Vamos a leerlo ahí y con eso acabamos. 2 Corintios 2. Versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para los que se salvan para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y qué importante es también el próximo versículo, ¿no? No estamos falsificando. No somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando, sino como con sinceridad, ¿no? Delante de Dios y de parte de Dios predicamos. Y esto es lo que creo que tenemos que vivir de esta manera, no solamente en un inicio de nuestra vida como cristianos, sino que también en nuestra vida hasta el final. Vivir viendo nuestra vida a los ojos o a la luz del Evangelio. Ver nuestra indignidad, pero a la vez nuestro valor que Dios nos dio en Cristo. Y que esta manera de ver también sea hacia los demás, ¿no? Que no es por nuestra justicia, no es por nada que nosotros hayamos hecho o que seamos, sino que es por lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, ¿no? También para los que no han experimentado esta justicia, quizás se acercan a Dios hoy sintiéndose, como algunos dicen, condenados. Si hay alguna manera correcta de empezar, pues quizás es la mejor manera. Sentirte condenado para poder encontrar en Cristo la gracia que salva. Porque sin Cristo no hay salvación. No hay suficientes buenas obras que puedan llegar a justificarnos para sentirnos ya merecedores de algo. Es solamente por Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Así que, pues con esto podamos meditar y que Dios nos también traiga luz a nuestro corazón por su Espíritu Santo y que podamos seguir caminando en este Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, por ser tan claro con nosotros. Señor, tú no
Tú no das vueltas con nosotros, Señor, eres claro. Nos muestras claramente quién somos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Ante ti no hay nada que esté oculto. No podemos, por nuestra propia justicia, estar delante de ti, Señor. No es nuestra justicia, es la tuya, Señor. Es por lo que tú has hecho que hoy estamos, Señor. Y es por tu justicia que queremos seguir caminando, Cristo. Ayúdanos a caminar a la luz del Evangelio. A amar a los demás como tú nos has amado, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Y también te pido por si hay alguien que no ha recibido esta justicia, que clame a ti, Señor. Porque solo en ti está esta verdad, solo en ti está esta justicia. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Bendícenos en este día, Señor.